Cordial saludo, mi nombre es Joan Sebastián Rosero González, estudiante de licenciatura en Matemáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El presente video para el curso de Prácticas Pedagógicas e Investigativas 2. En este proyecto de investigación se aplicarán actividades sobre el tema de polígonos y ángulos. Cada actividad implica el uso de las herramientas digitales como YouTube, Kahoot, Quizzes, Educaplay y GeoGebra. Y también se aplicarán otras actividades que no impliquen el uso de estas, como solamente el uso de papel y lápiz, como para mirar la diferencia en el uso de las actividades con herramientas digitales y sin ellas, cuál es el cambio que hay entre ellas, cuál es el impacto positivo. En las dimensiones a intervenir de esta investigación están la motivación del estudiante. Un indicador de logro en esta parte de la motivación del estudiante es que éste tenga un mayor interés y motivación en el área de las matemáticas y el rendimiento del estudiante. Como indicador de logro podemos decir que es el porcentaje de estudiantes que mejoraron sus notas en el área de matemática en el pensamiento geométrico, es decir, si hubo un progreso significativo al momento de involucrar las herramientas digitales en los procesos de enseñanza. Estos fueron uno de los videos que se compartió tanto por WhatsApp o también que se implementó por medio del instrumento de VideoBit, aunque fue muy poco, puesto que se tiene una dificultad para la accesibilidad de estos recursos dentro del aula. Y el propósito de esta investigación era demostrar si los videos en YouTube permitían atraer dicha atención de los estudiantes, permitían impulsar la motivación dentro del proceso. Entonces, podemos afirmar que el YouTube sí es una herramienta que permitió atraer dicha atención a los estudiantes, y el conocimiento pues fue significativo, ya que los videos ilustraron los conceptos de manera clara con ejemplos bien ilustrados y permite aclarar las dudas frente a lo que están viendo el video, pues se le permite obviamente preguntar y aclarar la duda ahí mismo en el momento. Con la herramienta GeoGebra también se necesitó el instrumento de VideoBit. Por eso fue muy poco el uso de esta herramienta dentro del aula, pero se pudo observar que hubo un cambio positivo en la motivación del estudiante al momento de enseñar con GeoGebra los conceptos sobre polígonos y ángulos. A continuación, la herramienta Educaplay. En este se pueden ver una cantidad de preguntas en el que el estudiante tenía que estudiarlo desde el hogar. La herramienta Quizzes también se implementó de la misma manera que Educaplay. Se compartieron actividades para que el estudiante practicara desde el hogar los temas que se habían aprendido del pensamiento geométrico, polígonos y ángulos. La herramienta Kahoot permitió más que todo aplicarla desde el aula, pero de manera colaborativa, con el fin de fortalecer el aprendizaje colaborativo. Dicha actividad permitió conocer las falencias y las fortalezas que ellos tienen frente al momento de trabajar en equipo, si hay comunicación, si hay respeto por las opiniones y demás. Esta herramienta fue útil, sin embargo, también hay limitaciones para su uso, ya que también se utiliza con el VideoBit, entonces es limitante, puesto que no hay accesibilidad siempre a este. Ya una vez implementadas las actividades, a los estudiantes se les aplicó un cuestionario de manera escrita para medir su aprendizaje, si hubo un progreso significativo del tema, un conocimiento que tengan de acuerdo a las actividades diseñadas, porque de nada sirve diseñar las actividades que sean dinámicas y no se haya un aprendizaje, pero lo que se quiere lograr es que haya un progreso significativo en cuanto al aprendizaje. Asimismo, vamos a comprobar si hubo eficacia en el uso de las herramientas digitales y hubo una disminución en la desmotivación. Por otro lado, se hizo una encuesta para saber el grado de satisfacción que tuvieron los estudiantes frente a cada una de las actividades, qué tal les pareció, cuáles son las observaciones que tienen, cuáles son sus opiniones frente a ellas,
si hay una propuesta de mejoramiento por parte de ellos que consideren, son escuchas totalmente. Bueno, a continuación vamos a dar respuestas a las preguntas orientadoras que plantea la guía. Bueno, como primera pregunta dice, experiencia durante el componente práctico según el escenario de práctico, desde los 3 saberes: enseñar, formar y evaluar. La enseñanza de esta área de por sí es compleja y encontramos durante el proceso de enseñanza estudiantes que tienen ciertas ideas o pensamientos erróneos sobre el aprender matemáticas. Entre ellas está como las matemáticas no traen nada positivo, no se aprende para la vida, no traen algo valioso, o que las matemáticas no son para las mujeres, o que simplemente las aprenden aquellas personas que son de mentes brillantes, entre otras creencias. Por otro lado, también se tienen ciertas limitaciones por parte de los docentes para impartirla adecuadamente. Entre ellas están las actividades que se diseñan con herramientas digitales. Estas herramientas, estas planeaciones se hacen con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza. Sin embargo, tras presentar dichas limitaciones, es difícil hacer cumplir o aplicar dichas planeaciones. Por consiguiente, nosotros como docentes buscamos como esa alternativa de solución frente a estas dificultades para que el estudiante logre superar sus debilidades, tenga desarrollo de habilidades cognitivas y competencias matemáticas y lingüísticas. Entonces, de por sí nosotros como docentes estamos inmersos a diferentes retos que nos implica transformar las metodologías de enseñanza de acuerdo a la situación o a las dificultades que se presenten en un escenario como tal. Por consiguiente, tenemos que tener cierto dominio del área para poderlo explicar adecuadamente bajo un lenguaje ajustable a la complejidad del estudiante para que éste logre comprender o asimilar lo que se está enseñando. Y a su vez, trabajar la parte emocional, la confianza y la motivación en el ambiente de aprendizaje. Para la formación del estudiante se debe priorizar la adquisición conceptual de los temas matemáticos con el fin de que éste pueda desarrollar los problemas de estudio basándose o apoyándose de sus propios conocimientos y habilidades de pensamiento. Esto evidencia a un estudiante que sea capaz de realizar conversiones y tratamientos de un tema matemático. La evaluación. La evaluación permite conocer el progreso que tiene el estudiante en el proceso de enseñanza y a su vez permite identificar los errores, las falencias y vacíos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Por consiguiente, podemos decir que la evaluación no debe ser utilizada como una herramienta para castigar a los alumnos, sino ser utilizada como una herramienta para el análisis del progreso del estudiante, en donde la evaluación no sea como ese castigo, debe ser vista por parte de los estudiantes como un castigo final, y ya que estos tienden a cometer errores debido a la presión y al temor a obtener una mala nota. ¿A qué me voy con esto? Que por ejemplo, si un estudiante tuvo como primera nota un 2.5 y bueno, y ya esta nota queda tachada ahí de por sí hasta terminar su trayecto académico como una nota al final, entonces eso desanima a cualquiera. Entonces, lo que se debe hacer es dar segundas oportunidades, y si el estudiante saca un 3.5, ya es un cambio muy notorio, un progreso muy positivo, y esto debe ser considerado como un buen desempeño. El cometer errores es muy común dentro de esta área y por ende nosotros debemos calificar de acuerdo a la dedicación y el esfuerzo que entregue el estudiante en el área. Segunda pregunta: ¿por qué es necesario el aprendizaje de calidad en la educación matemática? El aprendizaje de calidad es necesario dentro de la educación matemática. Por ende, nosotros como docentes tenemos que tener cierto dominio en esta área y a su vez saber enseñarla correctamente. Bueno, se debe priorizar el aprendizaje conceptual de los temas matemáticos, ya que esto permite el desarrollo de las competencias y habilidades cognitivas del estudiante
para resolver los problemas matemáticos. Tercera pregunta: ¿qué elementos debe tener un aprendizaje de calidad en la educación matemática? Se necesita tener un espacio apropiado para impartirla adecuadamente, en donde este espacio pueda tener la disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos para a su vez utilizar esta herramienta para la implementación y diseño de actividades transversales y dinámicas. Estas actividades permitirán potenciar las competencias tanto matemáticas y lingüísticas del estudiante. Las competencias matemáticas son esenciales ya que permiten al estudiante tener la capacidad de resolver problemas matemáticos apoyándose de sus propios conocimientos y a su vez reconoce los conceptos apropiados para la resolución de un fenómeno de estudio. Las competencias lingüísticas también son importantes dentro de esta área, ya que hay problemas de aplicación y el lenguaje algebraico, que de por sí tienen que ser comprendidas eficazmente para no cometer errores de interpretación o desvíos del mensaje que quiere transmitir el autor de un enunciado, un problema. Cuarta pregunta: ¿cómo desarrollar un aprendizaje de calidad según el escenario práctico? Bueno, un escenario educativo que cuente con suficientes recursos, tanto tecnológicos como didácticos, permite la ejecución de muchas actividades y al implementarse estas actividades permitiría la manipulación y experimentación de los conceptos matemáticos. Por consiguiente, el aprendizaje constructivista no se vería limitado, puesto que se impartiría suficiente material que implique a los estudiantes ser más independientes en su proceso de aprendizaje y puedan cumplir deberes académicos mucho más exigentes que les permita ser más autónomos en la adquisición conceptual de los temas. Las herramientas fueron útiles para promover y despertar la motivación del estudiante en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Otro hallazgo importante que se logró entender es que el método tradicional, que es enseñar desde la parte teórica simplemente, pues los estudiantes se vieron desmotivados por esta razón, porque no hay algo novedoso, interactivo, entonces, y de por sí ellos manejan la tecnología. Entonces esta es una buena manera para promover dicho aprendizaje. Las TIC son herramientas esenciales para mejorar la metodología de enseñanza. Entonces, el aprendizaje en este caso fue notorio, un antes y un después. Se miró un cambio positivo, un cambio notorio frente al uso y al nuevo uso de estas. Entonces es considerable aplicarla a futuros temas, puesto que permite una mejor visualización de los temas y despierta a su vez el interés por aprender. También se puede promover el uso desde el hogar. Muchas veces el estudio desde el hogar no se ve reflejado en los estudiantes, y esta herramienta se le puede sacar provecho para promover dicho aprendizaje desde el hogar. Bueno, esto sería todo en el video. Muchas gracias por su atención.